Antes de comenzar, les solicitamos que apaguen o silencien sus dispositivos electrónicos. Eh, Les rogamos que puedan acreditar también su participación en este evento firmando la lista de asistencia que está circulando eh, eh, en formato físico para que la puedan firmar, por favor. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al auditorio Enrique de Tiñí de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde damos inicio a la ceremonia de lanzamiento del sistema de monitoreo de humedales y turberas en la región de Magallanes. Saludamos especialmente al señor Andrea Nicolai, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en Chile, el señor Benoit Larriel, agregado de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, la señora Luisa Castro, oficial de política de la Delegación de la Unión Europea en Chile, el señor George Cristodorescu, director del Clúster de Energía de GIZ Cono Sur, la profesora Viviana Meruane, directora académica de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el señor Florencio Utreras, director de Copernicus Lab Chile, el profesor Jaime Ortega, director científico de Copernicus Lab Chile, la señora Macarena Pérez, coordinadora ejecutiva de Copernicus Lab Chile, integrantes del Gobierno de Chile, de la Universidad de Chile, de la Delegación de la Unión Europea en Chile, de GIZ, Copernicus Lab Chile, organismos internacionales e integrantes de la comunidad de observación de la Tierra que hoy nos acompañan. En el marco del proyecto Desarrollo del Hidrógeno Renovable en Chile, RH2, se firmó un acuerdo con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile para desarrollar un mapa de cobertura de humedales y turberas para la región de Magallanes. Esta ceremonia marca el hito inicial de lanzamiento de esta iniciativa, la que fue cofinanciada por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, siendo desarrollada por el CMM y ejecutada por el Clúster de Energía de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Además, el sistema ha contado con el apoyo del Ministerio de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. A continuación, invitamos a entregar unas palabras de bienvenida al director de Copernicus Lab Chile, profesor Florencio Utreras. Bueno, muchísimas gracias por las primeras palabras. Básicamente para darle la bienvenida a la delegación de la Unión Europea, la delegación de GIZ, las autoridades de nuestra facultad y por supuesto las autoridades de los distintos organismos. Hay gente del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este lanzamiento del servicio de monitoreo de humedales. Es un proyecto que vamos a describir en detalle dentro de las próximas media hora o lo que sea, algo por así, 45 minutos, de manera que puedan entender básicamente qué es lo que estamos lanzando. Es un servicio que va a tener una periodicidad de actualización anual. Ya tenemos un servicio que mira los humedales hasta el año 2015, así que van a ver los detalles un poquito más allá. Básicamente, a nombre del Centro Copernicus Lab Chile y del Laboratorio de Matemáticas e Inteligencia Artificial del Centro de Modelamiento Matemático, darles la bienvenida, agradecerles que en un día un poco frío hayan podido acompañarnos, pero esperamos convidarles un poquito de café y algunas otras cositas al final. Así que muchas gracias por acompañarnos y adelante con la presentación. Agradecemos al director Florencio Utreras por esas palabras de bienvenida. La cooperación entre Alemania y Chile
a través del clúster de energía de GIZ Cono Sur, ha sido clave para fortalecer la sustentabilidad del sector energético desde 2014. En conjunto con el Ministerio de Energía, el clúster impulsa iniciativas orientadas a la promoción de energías renovables, la eficiencia energética y especialmente el desarrollo del hidrógeno verde como un pilar central de la transición energética en Chile. Para entregar unas palabras en nombre de GIZ, invitamos al director del clúster de energía de GIZ Cono Sur, señor George Cristodorescu. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos en el nombre de la GIZ en Chile. Autoridades, representantes de ministerios, instituciones académicas, sector privado y sociedad civil, estimadas y estimados colegas. En nombre del clúster de energía de GIZ es un verdadero honor participar en el lanzamiento oficial del Sistema de Monitoreo de Humedales y Turberas para la región de Magallanes y Antártica chilena. Este hito es fruto de un esfuerzo colaborativo y multisectorial enmarcado en el proyecto Team Europe Desarrollo de Hidrógeno Renovable en Chile, RH2, el cual es cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio de Economía y Energía en Alemania, e implementado por nosotros, por la GIZ, junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y en esta elaboración del sistema liderado por el Centro de Modelamiento Matemático CMM de la Universidad de Chile, representa un gran avance para compatibilizar el desarrollo de nuevas industrias como la del hidrógeno verde con la protección de ecosistemas estratégicos como los humedales y turberas del extremo sur del continente. Esos ecosistemas no solo poseen un altísimo valor ambiental por su biodiversidad y capacidad de almacenamiento de carbono, sino también un valor social y cultural para las comunidades que los rodean. Por ello, celebramos que esta herramienta se basa en tecnología satelital de Copérnicos, inteligencia artificial y trabajo riguroso en terreno, y que esté disponible como datos abiertos para instituciones públicas, investigadores, comunidades y empresas. Cabe destacar que el desarrollo de este sistema incluyó talleres participativos con diversos servicios públicos como CONAF, el SEA y Bienes Nacionales, entre otros, así como empresas del sector de hidrógeno agrupadas en H2 Chile, con el objetivo de recoger sus requerimientos de información para la región. Este enfoque participativo permitió asegurar que la herramienta responda efectivamente a las necesidades reales del territorio y de los actores involucrados en su desarrollo. Agradecemos especialmente a los equipos del Ministerio de Energía y del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, cuyo compromiso ha sido fundamental para el desarrollo de esta herramienta, la cual potenciará una transición energética que no solo sea limpia, sino también justa y basada en evidencia científica. Desde GIZ estamos convencidos de que este sistema será fundamental para apoyar la toma de decisiones informadas, minimizar impactos y maximizar los beneficios de los proyectos que se desarrollan en la región. También demuestra que la cooperación internacional, cuando se basa el conocimiento, la innovación y la participación, puede generar herramientas concretas y de alto impacto. Este mapa no es solo un producto técnico, es una señal de cómo podemos hacer las cosas de manera distinta, planificando con una mirada de largo plazo con respecto por el medio ambiente y con voluntad real de construir un futuro más sostenible. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Cristodorescu.
El Centro de Modelamiento Matemático es un líder internacional en la creación de nuevas matemáticas e investigación científica, innovación y solución de problemas provenientes de otras ciencias, la industria y las políticas públicas. En representación del director del CMM, Héctor Ramírez, quien no pudo acompañarnos hoy, invitamos al profesor Jaime Ortega, investigador principal del CMM y coordinador del área de minería digital de este centro, así como director científico de Copernicus LAC Chile. Adelante, por favor. Bueno, primero, buenas tardes ya, ¿no? Todavía es buenos días, ¿no? Un saludo a todas las autoridades, personas de los ministerios, colegas, amigos, invitados en general. Primero quiero dar el saludo, un caluroso saludo de parte de nuestro director. Por razones de fuerza mayor, él no pudo estar aquí hoy, ¿verdad? Pero sí voy a decir unas palabras que él me transmitió para presentar en esta inauguración, ¿ya? Primero, muy buenos días a todos. Lo primero es agradecer su presencia en esta ceremonia de lanzamiento del sistema de monitoreo de humedales y turberas para la región de Magallanes. Para el Centro de Modelamiento Matemático es un orgullo poder presentar hoy este desarrollo que refleja la convicción de que la ciencia, la tecnología y la colaboración internacional son capaces de generar conocimientos y herramientas concretas para proteger nuestro patrimonio cultural. Es importante notar que el centro, este año es un año muy especial para el Centro de Modelamiento, porque está cumpliendo 25 años de existencia y son este tipo de actividades los que se han tratado de impulsar durante todo este tiempo. Este sistema permite visualizar, caracterizar y hacer seguimiento de ecosistemas tan sensibles como estratégicos para enfrentar el cambio climático. Las turberas cumplen un rol clave en la captura de carbono y en la regulación hídrica, y su monitoreo es esencial para diseñar políticas públicas efectivas y sostenibles, especialmente en un territorio como la región de Magallanes. Este trabajo ha sido gracias al marco que nos ofrece el programa satelital europeo Copernicus, la iniciativa de la Unión Europea para la observación de la Tierra, que a través de una serie de satélites, ¿verdad?, nos entregan esta información valiosa. Desde el 2018, el CMM apostó por el uso estratégico de los datos del repositorio Copérnico y hemos creado una alianza de largo plazo a través del Centro Regional Copérnicus para Latinoamérica y el Caribe, que fue inaugurado en el año 2023, en marzo del 2023. Gracias a esta alianza, hoy Chile no solo accede a datos satelitales de alta resolución, sino que puede transformarlo en conocimiento útil para la toma de decisiones. Este proyecto ha sido también gracias al impulso y visión de GIZ, a través de su clúster de energía para el Cono Sur. Desde el 2014, este clúster ha trabajado en Chile con el objetivo de fortalecer la sustentabilidad del sector energético. Entre sus múltiples líneas de acción se encuentra la apuesta por soluciones innovadoras de monitoreo territorial como el que hoy presentamos. Quiero reconocer también al equipo científico y técnico del centro que ha desarrollado esta plataforma desde su expertise técnica y con mirada futura. Este sistema es una muestra concreta de lo que ocurre cuando ponemos la ciencia al servicio del territorio y las personas. Este esfuerzo no termina hoy. Seguiremos trabajando para que herramientas como esta estén al alcance de más regiones del país y de América Latina y el Caribe, promoviendo así decisiones basadas en evidencia y en ciencia. Muchas gracias y les invitamos a conocer más sobre esta herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias por sus declaraciones, profesor Ortega. A nombre del profesor Héctor Ramírez. En 2018, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile inició una ruta de trabajo visionaria junto a la Unión Europea. Esta colaboración ha dado origen a iniciativas clave como el Centro Regional Copérnicus para América Latina y el Caribe, Copernicus LAC Chile, y por otro lado, el sistema de monitoreo de humedales y turberas desarrollado por el Centro de Modelamiento Matemático en conjunto con el proyecto GIZ. Queremos invitar a entregar unas palabras
a la directora académica de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesora Viviana Meruane. Buenos días a todas y todos. Para mí es un honor darles la bienvenida en representación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este sistema de monitoreo de humedales y tuberas en la región de Magallanes es un ejemplo claro de cómo la ciencia de frontera y la innovación tecnológica pueden ponerse al servicio de un propósito mayor: comprender, proteger y gestionar nuestros ecosistemas. En un contexto de cambio climático y transición energética, la articulación lograda entre instituciones académicas, organismos internacionales como son la ONU Europea, GIZ, ministerios, demuestra que es posible construir soluciones robustas cuando confluyen el conocimiento, voluntad política y el compromiso por el bien común. La Universidad de Chile, como institución pública, tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la creación y transmisión de conocimiento con una profunda vocación por lo público y el compromiso con la equidad, la justicia y la excelencia. En esa misma línea, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas busca consolidarse como un referente nacional e internacional, liderando procesos de investigación e innovación en ciencia y tecnología con impacto real en los territorios y en la vida de las personas. Este proyecto expresa fielmente ese propósito. El uso de imágenes satelitales del programa Copernicus, combinado con algoritmos avanzados y datos en terreno, son un ejemplo claro del tipo de investigación interdisciplinaria aplicada que promovemos desde la facultad. Aquí confluye la ciencia básica, el desarrollo de modelos matemáticos, ingeniería de datos y la inteligencia artificial al servicio de la protección de la biodiversidad, la planificación territorial y la transición hacia energías limpias, como es el hidrógeno verde. Bueno, quiero agradecer especialmente al Centro de Modelamiento Matemático y a las instituciones que han participado por el compromiso y la motivación para llevar a cabo este proyecto. Es gracias a ese esfuerzo que hoy contamos con una herramienta concreta para avanzar hacia el desarrollo más sustentable. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Meruane por sus declaraciones. A continuación, queremos invitar a pasar adelante nuevamente al profesor Jaime Ortega, director científico de Copernicus Lab Chile, quien nos contará en mayor profundidad sobre el trabajo que hace Copernicus en América Latina y el Caribe. No sé si- Gracias. Ahora voy a hablar con mis palabras antes de las palabras del director. No sé qué tan familiarizados estén con lo que es Copernicus, así que, y cuál es el trabajo que se hace. Si bien el trabajo del desarrollo del monitoreo de turberas no es en el marco del Centro Regional Copérnico, sí usó fuertemente las imágenes de Copérnico y hay un conocimiento que se está generando para generar este tipo de herramientas. Eso un poco para dejar claro, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde? Acá, ya. Ahí sí. Ahí sí, ya. Básicamente, Copérnico es un gran sistema satelital, ¿verdad? Que está formado por una serie de satélites de los que se llaman satélites que están orbitando a altura baja. Estos son satélites que están
alrededor de unos 800 kilómetros de altura más o menos y están pasando varias veces por la Tierra, ¿verdad? Y están hechos para monitorear la Tierra. Eso es es un programa hecho para monitorear qué está pasando con nuestro sistema Tierra. Cuando hablamos de sistema Tierra es qué pasa con los océanos, qué pasa con la Tierra, pero también qué pasa con los gases de efecto invernadero, y hay una serie de elementos, ¿verdad? Y esto están girando de esta manera. Una cosa importante es que las órbitas son conocidas a priori y por lo tanto uno sabe cuál es el tiempo de revisita. Es decir, si yo tomo una imagen hoy, sé exactamente cuándo va a pasar la próxima imagen sobre el mismo lugar y esto permite generar sistemas de seguimiento, hacer un monitoreo en el tiempo, ¿verdad? Como decía, el programa Copernicus es una serie de satélites, pero no solo satélites, sino que además de generar información, también la usa para generar productos. Productos que tienen que ver con monitoreo de la atmósfera, monitoreo de los océanos, monitoreo de la superficie de la Tierra, ser un buen parámetro de qué está pasando con el cambio climático. A veces en las noticias aparece Copernicus dijo que subió 2 grados la temperatura. Normalmente dicen eso. Vienen donde nosotros decimos, no somos nosotros que estamos haciendo eso, pero sí, es Copérnico, el gran ecosistema de Copérnico, ¿verdad? Y, por supuesto, son muy útiles en temas de manejo de emergencia a través de ciertos acuerdos y en temas de seguridad, pero eso principalmente en Europa, ¿ya? ¿Cuál es la gran gracia que tiene estos sistemas? La gran gracia es principalmente que toda la información que genera estos satélites, que son varios terabytes de información por noche, es completamente abierta, completamente gratuita. Cualquier persona la puede usar. No tiene letra chica, como algunas veces esto es gratis, pero no, este no tiene pero. Eso es una de las cosas importantes, ¿verdad? Y como decimos, son varios satélites distintos. Y todo esto, ¿qué nos permite? Nos permite generar herramientas de predicción, de seguimiento, de mitigación y de prevención. Eso es un poco la idea central, ¿verdad? Como decía, son muchos los tipos de satélites, son del 1 hasta el 6, en los cuales hay algunos que son muy interesantes. En particular los Sentinel-1 son satélites de radar. Los satélites de radar permiten mirar de día o de noche, permiten obtener información independiente que haya nube o no, y eso es un elemento clave si estamos hablando de Magallanes, por ejemplo, ¿verdad? Donde el radar sí juega un papel importante en zonas que tienen mucha nubosidad. Tienen satélites que son ópticos, tienen satélites, el Sentinel-3, que están mirando los océanos, igual que el 6. Tiene el Sentinel-4, un satélite de vigilancia atmosférica, pero está centrado para Europa, es un satélite geoestacionario, o sea, siempre mira Europa, por lo tanto a nosotros no nos interesa mucho. El 5P es un satélite que está mirando los gases de efecto invernadero, con un pequeño pecado, no mide dióxido de carbono, pero cuando lancen el 5 sí vamos a tener dióxido de carbono para mediciones, ¿verdad? Y Sentinel-6, que es una especie de Sentinel-3 enchulado, si lo quisiéramos llamar así. Es un satélite que está mirando ya los océanos, ¿verdad? Con algunos sensores extras, ¿verdad? Uno puede ver en esta pequeña línea que hay planificación de satélites hasta el 2030, incluso hasta el 2037, planificación de lanzamiento de nuevos satélites. Eso permite dar la certeza de que todos los sistemas que construyamos con estas imágenes tienen por lo menos 20 años más de vida. O sea, eso nos entrega resiliencia para seguir construyendo cosas en base a esto. Y además, como es es uno de los proyectos, diría, emblemáticos de Europa, y por lo tanto yo creo que esto va a ser un proyecto de larga vida y por lo tanto tiene sentido hacer cosas en base a este tipo de satélites, ¿no? Bueno, la ESA, además, la Agencia Espacial Europea, y eso están planificando una serie de lanzamientos de otros satélites que van a complementar esta familia, en los cuales hace poco se ha hablado mucho de un satélite que se llama Biomass, que va a medir la biomasa para tener una cuantificación, ¿verdad?, de la biomasa, que lamentablemente no va a cubrir todo el mundo, pero sí va a cubrir una parte importante, Sudamérica, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Hay un tema geopolítico ahí en medio donde tienen que apagar los sensores en algunas partes, ¿verdad? Y bueno, este es el satélite que fue lanzado hace muy poco y se espera que pronto ya pueda entregar información de cuantificación de biomasa. Es un satélite radar que se llama en banda P, es decir, penetra hasta el suelo y eso permite cuantificar biomasa. Va a ser una herramienta muy interesante, sobre todo si uno está pensando en bosques.
bosque, deforestación y temas de ese tipo, ¿verdad? Como decía, Copérnico tiene 6 servicios. Un servicio que se llama de monitoreo de atmósfera, que uno lo puede ver, incluso hay una página que se llama Windy, donde uno ve cosas y si uno va a los componentes atmosféricos aparece el logo Copérnico arriba y uno puede medir concentraciones de distintos gases de efecto invernadero a nivel global, ¿ya? Esto permitiría también, si uno quisiera avanzar, permitiría también ayudar en la emisión, en la construcción de inventarios de emisiones. Estos son elementos importantes. De hecho, tiempo atrás, un proyecto con CEPAL, hemos estado trabajando en ese tipo de cosas, ¿verdad? Está la vigilancia marina, por supuesto, y hace un rato me preguntaban qué pasa con las plumas de salinidad, ¿verdad? Si se pueden medir, sí, se pueden medir con este tipo de satélites, pero no solo eso, se puede medir clorofila, se puede medir temperatura y una serie de otras variables, y esperamos nosotros pronto poder comenzar a aportar en ese tema. Está los mapas de uso y cobertura de suelo, que en el fondo es un poco lo que vamos a presentar luego, ¿verdad? Que en el fondo es cada píxel tiene un color y ese color significa un tipo de cobertura distinta, a distinto nivel. Y Copernicus Global genera un mapa a nivel global a una resolución de 100 metros aproximadamente, ¿verdad? Y lo estaba publicando. Hay unos mapas que se hacen con... Aquí hay mucho de inteligencia artificial y otras cosas que están cada día avanzando en esto, ¿verdad? Todo lo anterior permite de alguna manera que todas estas herramientas tengan una especie de termómetro de qué está pasando con el cambio climático, porque si uno ve que los bosques, acá en Chile tenemos el problema de que, o no problema quizá, pero de que la agricultura está cambiando en Chile, ya la uva no solo para vino se produce en la zona central, sino que están produciendo vino en Temuco, cosa que hace unos años era impensable, pero esos son efectos del cambio climático, cómo está cambiando nuestra agricultura, cómo está cambiando las coberturas en general, qué pasa con los glaciares y otros, ¿verdad? Y dentro de eso, a partir de esto, se generó este Centro Copérnico para Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? El cual está dentro del CMM y dentro de esta facultad, que comenzó el año 2023, que es una aventura cofinanciada entre la Universidad de Chile y la Comisión Europea, en particular con la dirección DG INPA, ¿verdad? Y que tiene 3 elementos esenciales. Primero, vamos a generar un gran repositorio de imágenes, es decir, las imágenes ya no hay que ir a buscarlas a Europa, van a buscarlas aquí al menos 2, donde están instalándose los equipos ya llegaron, estamos muy felices con Florencio en Macarena, todos están muy contentos de que ya nos llegaron los equipos, una infraestructura que tiene varios petabytes de información, o sea, varios miles de terabytes, ¿verdad? Más de 20, y ahí van a estar almacenadas las imágenes y estas van a poder ser descargadas desde Chile para toda Latinoamérica y el Caribe. Pero no solo eso, sino que también esperamos que podamos ofrecer un servicio de procesamiento, es decir, máquinas virtuales, donde cada uno de ustedes se puede conectar, usar la imagen y descargar solo el resultado. Y si no tiene capacidad de computación en su casa, la hace directamente desde nuestros servidores, ¿verdad? Pero nada de eso se puede hacer, ninguna herramienta satelital es válida sin que uno tenga datos para calibrar. Y ahí hay una cruzada, que está Macarena encabezando esa cruzada, ¿verdad? De ir diciendo a la gente, veamos cómo podemos compartir la información que hay. Cómo podemos compartir las estaciones meteorológicas, las estaciones geodésicas, y en general las boyas, todos los datos necesitamos compartirlo porque es la única manera de generar productos que tengan validez. Necesitamos calibrar y evaluar qué tan buenos son lo que estamos haciendo, todos y todas, ¿verdad? Pero para eso necesitamos datos, ¿verdad? Y en particular, nuestro Centro Copérnico se está generando un par de productos. El primer producto es un mapa de uso y cobertura de suelo para toda Latinoamérica y el Caribe. Ya publicamos el 2023. Está una resolución de 20 metros. Partimos con 7 clases, pero este año vamos a publicar uno nuevo. Esperamos dentro de poco, un par de meses más, un nuevo mapa de uso y cobertura de suelo para el año 2024, con más clases, con 11 clases, siguiendo una definición como la que sigue la FAO. Y luego ir rellenando otros años más. En particular, el 2020 hay un tema muy importante con el 2020, que está la norma de deforestación que está planificando la Unión Europea, y por lo tanto es importante saber dónde había bosque el 2020. Estos mapas de uso suelo tienen múltiples aplicaciones, ¿verdad? En distintas áreas. Por otro lado, estamos publicando también mapas de
esto se llama Atlas Urbano, pero en el fondo son mapas de uso y cobertura de suelo, pero para ciudades que tienen otra taxonomía, ¿verdad? Y otra resolución, son una resolución de 10 metros. Y el año pasado publicamos los primeros mapas para cada capital de Latinoamérica y el Caribe. Y este año vamos a publicarlos nuevamente con una taxonomía más detallada y vamos a ir rellenando los años de ese tipo. Y esperamos pronto también partir con el año, con los otros años, ¿verdad? Y finalmente estamos comenzando a planificar el servicio de monitoreo de costas, en particular qué tipo de variable, temperatura, una variable muy importante, clorofila, y esperamos seguir agregando otras como salinidad y una serie de otras variables que estamos eso y esperamos dentro del año, más bien hacia finales, ver si podemos publicar los primeros resultados que son para toda Latinoamérica y el Caribe. Está en nuestra página web, ¿verdad? Y están invitados a revisarla. Y en general un poco la idea básica de esto es que si yo tengo datos, agrego conocimiento, podemos generar sistemas de monitoreo que sean útiles para distintas cosas, ¿no? Esta es nuestra página web. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Ortega por su presentación. A continuación, pasaremos a la presentación del desarrollo de esta herramienta de monitoreo y para ello invitamos adelante a Ariel Russell, ingeniero de proyectos del CMM. Bueno, buenos días a todas y todos. Buenos días a todas y todos. Mientras se carga la presentación, bueno, comentarles que lo que queremos hacer es compartirles más o menos lo que fue la ruta para llegar a este producto. Sé que hay un público bien variopinto, acá hay expertos en geomática, hay expertos en informática, en geoinformática, también hay tomadores de decisiones, funcionarios públicos que toman decisiones todos los días con los datos. Entonces la idea es un poco hacer un balance entre ser bastante técnico y que no los aburra. Así que voy a intentar satisfacerlos a todos. Bueno, en primer lugar, ya tomando las palabras que los directores han señalado, señalarles primero que las humedales y las turberas, en particular en la región de Magallanes, tienen una importancia sustantiva. Aquí, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos señala la importancia de las turberas desde el punto de vista de la capacidad de ser sumideros de carbono y también para reservar carbono y todo lo que tiene relación con el cambio climático desde este punto de vista. También tienen otras funciones, naturalmente, la capacidad de equilibrar los niveles hídricos de los ecosistemas, también son reservorios de biodiversidad, entre otros aspectos. Sin embargo, su comprensión aún es un tema pendiente. Aquí, por ejemplo, les transmito la taxonomía que nosotros usamos para clasificar y luego mapear las humedales y turberas en la región de Magallanes y que deriva de un estudio de línea, donde tenemos, por ejemplo, las turberas en sus 3 subtipologías. Hay toda una discusión en torno a esto. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo, personas que no, pero esta fue la decisión que tomamos también en función de lo que podemos ver en terreno. También están las vegas o mallines, que son otro tipo de humedales que vamos a ver más adelante, también tienen importancia sustantiva en el contexto de la región de Magallanes. Y también las aguas superficiales continentales, ya sea lagos, o otros cuerpos de agua que son de carácter permanente o efímero. Y estas son las clases de objetivo. También intentamos mapear naturalmente las otras clases de uso de suelo, que son las típicas de nivel 1, como le llamamos, que son, por ejemplo, superficie arbórea, arbustiva, los pastos, los suelos desnudos, la criósfera, y esto basado en las categorías de la FAO. Algunas consideraciones. La región de Magallanes es un territorio extremadamente complejo, nos tocó constatarlo en terreno, pero aquí les transmito algunos datos. En primer lugar, es un terreno extremadamente expuesto a la nubosidad. Aquí les transmito un mapa de nubosidad en función de su frecuencia y de
¿Cuál es la probabilidad de que una imagen cualquiera de Sentinel-2, en este caso que es un sensor óptico, tenga nubes? Y como se va a observar, hay una zona que prácticamente no hay observaciones libres de nubosidad. Y otras zonas que sí. También es una región expuesta a una cobertura de nieve estacional muy importante, y eso también incide en la capacidad que tenemos de observar la cobertura en términos de el objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, es mucho más difícil mapear una turbera si está con una cobertura de nieve. Entonces aquí tenemos una temporada muy acotada para observar la cobertura de los humedales y los usos de suelo, que corresponde a noviembre hasta el mes de marzo. Otras consideraciones territoriales: hay una geografía extremadamente compleja, acá hay pendientes elevadas, sobre todo en la zona de los fiordos, que es justamente la zona más subestudiada de la región. Y esto también tiene impactos en cómo observamos el fenómeno, sobre todo con imágenes, por ejemplo, de radar, que como tienen una observación oblicua, bueno, no nos vamos a poner muy técnicos, pero señalarles que los satélites de radar de apertura sintética miran con una cierta inclinación, y eso obviamente genera sombras cuando tenemos geografías complejas. ¿Ahora sí? Ya, perdón. Por otro lado, también tenemos distintas vocaciones territoriales. Aquí les transmito, solamente a modo de resumen, que para efectos de lo que ha sido la planificación o preanálisis de la estrategia de hidrógeno verde, el Ministerio de Energía mapeó la capacidad, el factor de planta de la capacidad eólica del territorio en función de distancia, zonas factibles, y justamente esto está zonificado y concentrado en la zona más árida de la región, que tiene que ver con justamente la zona que es más accesible, donde hay una red caminera, y deja de lado todo el territorio insular, donde hay una presencia importante o casi completa de superficies protegidas que naturalmente no son susceptibles a este tipo de inversiones, y obviamente también logísticamente son mucho más difíciles de implementar. Entonces eso también incide en las zonas prioritarias a la hora de tomar este mapeo y conocer los recursos naturales a la hora de tomar decisiones de inversión. Bueno, sin redundar mucho en lo que dijo el doctor Ortega, mencionarles que usamos imágenes del programa Copernicus. En particular, evaluamos el uso de Sentinel-1, que es un radar de apertura sintética, que, bueno, naturalmente, por sus capacidades, es independiente a las condiciones de iluminación solar, independiente a las condiciones del tiempo, o sea, da lo mismo si está nublado o no. Y hay dos satélites, el Sentinel-1A, que está desde octubre del 2014 hasta el presente, y el Sentinel-1B, que si bien estuvo presente desde el 2016, en diciembre del 2021 tuvo una falla eléctrica y dejó de operar. Esto incide bastante en lo que hicimos después, porque hubo una discontinuidad en las observaciones, y por lo tanto también tuvimos que descartar la información de radar, sin perjuicio de que recomendamos usarla. Bueno, es un satélite de banda C, que es una banda más o menos generalista, así para ver la superficie de las cosas sobre todo, y con dos polarizaciones. Y por otro lado tenemos la información de Sentinel-2, que es un sensor multiespectral, es decir, mira en el espectro visible, también mira en otros espectros, por ejemplo en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo que está más cerca del rojo, en el infrarrojo de onda corta, que está más lejos de lo que ve el ojo humano, y a unas resoluciones de 10 y 20 metros. Aquí usamos las tres misiones que existen o han existido, que son la Sentinel-2A hasta la Sentinel-2C, que nos da una cobertura desde 2015 hasta el presente. Y tiene una revisita combinada de cada 5 días en conjunto, siempre cuando hay dos satélites operando, lo que nos permite justamente tener muchas visitas y elegir las mejores imágenes. Y ese es un problema fundamental en el contexto de la nubosidad en la región. También usamos modelos de elevación digital, particularmente el modelo de Copernicus, que es en el fondo un mosaico de los mejores modelos de elevación digital disponibles de forma gratuita al público y que tiene una curatoría suficiente para su uso en distintos contextos. Evaluamos distintos modelos y este fue el que nos llevó a la convicción de que tenía la mejor capacidad. Y la evaluación de los insumos la hicimos sobre todo en su capacidad de discriminar las distintas coberturas del terreno, y lo abordamos de distintas formas. Bueno, por un lado usamos las distintas bandas multiespectrales de Sentinel-2, el aporte del modelo digital de elevación, incluyendo también productos derivados como la pendiente y la exposición,
usamos la amplitud de radar, que es de la señal que yo envío cuánto vuelve, y también usamos polarimetría SAR. Polarimetría SAR es una técnica muy particular que lo que busca es conocer la variación de la señal en función de cómo interactúa con la materia. Y esto a través de distintos algoritmos y técnicas de procesamiento de imágenes también es muy útil para clasificar el terreno. Y lo que hicimos fue agarrar un dataset, un conjunto pequeño de datos, más o menos generalista, y ver cómo era capaz de discriminar o clasificar en el terreno las distintas clases de uso de suelo. Y bueno, aquí se tiene que el Sentinel-2, de los 3 insumos por sí mismos, era el que mejor desempeño tenía, y que combinados con modelos de elevación digital, aumentaba bastante su desempeño, llegando a métricas globales de cerca del 98%. Y también evaluamos distintas combinaciones, agregando ya no solamente 2 insumos, sino también incorporando el radar, y donde la mejora era más bien marginal. Sin embargo, eso tiene una explicación, que es justamente la que les decía al principio, que es la dificultad técnica para generar buenas observaciones no tan ruidosas en un contexto de geografía compleja. Por lo tanto, considerando que la observación de radar producto de que el Sentinel-1B tuvo una falla y la discontinuidad en la capacidad de hacer mosaicos anuales, optamos por descartarla en este modelo, sin perjuicio de que es altamente útil en estudios más particulares de un año concreto, o quizás ahora que vamos a tener los datos de Sentinel-1C, que es la misión de reemplazo, que ya está en órbita y que se están haciendo pruebas para las imágenes. Bueno, teniendo todo esto en contexto, lo que hicimos fue ir a terreno, conocer mejor el lugar, conocer mejor el objeto de estudio. Para eso, lo que hicimos fue un recorrido con muestreo, con vuelos de dron, durante el mes de noviembre del 2024, y que nos permitió recorrer la mayor parte de la vialidad de la región de Magallanes, que justamente se intercepta con la zona de alto interés para proyectos de hidrógeno verde. Sin embargo, obviamente esto tiene un contra, que es dejar un poco de lado un territorio altamente complejo, que es el territorio insular, territorio que se llega usualmente por navegación, y que naturalmente tiene costos difíciles de absorber para este tipo de estudios, y nuestra recomendación de darle continuidad a un muestreo aún mayor del terreno. De hecho, hay 2 climas que quedaron más o menos de lado, que son los climas templado lluvioso y clima templado frío, que se pueden observar en el mapa. Y bueno, ¿qué vimos en el terreno? Vimos que no solamente las turberas son importantes, de hecho, en una conversación estándar con la mayor parte de la población que pudimos conocer, Las Vegas terminan siendo uno de los humedales más relevantes para las formas de vida, tanto de la biodiversidad, así como también de actividades productivas, como por ejemplo la ganadería, ya que son justamente sistemas azonales hídricos que se concentran en zonas donde muchas veces predomina la aridez, como por ejemplo en la zona norte de la isla de Tierra del Fuego. Entonces este es un sistema de humedales que también tuvimos particular interés en adicionarlo y medirlo lo mejor posible. Bueno, también vimos turberas, naturalmente, turberas que en el papel, si bien existen muchas tipologías, muchas formas de clasificarlas, en el terreno son extremadamente complejas, variopintas, son un mosaico de realidades, donde tenemos todas las tipologías en una, donde tenemos una tipología que es muy distinta de turbera a turbera, y por lo tanto eso también fue incorporado en el modelo a la hora de tomar decisiones. Turberas polémicas, se ha hablado mucho de que las turberas son fáciles de ver cuando las ves, pero difícil de clasificar cuando intentas delimitarlas. Y claro, por ejemplo, turberas en alta pendiente, que tienen obviamente una profundidad menor, y eso empieza a entrar en polémica con la definición formal de turberas, que obviamente más o menos debería empezar a converger en el contexto de la Ley de Protección de Turberas y su futuro reglamento. También reconocimos amenazas, por ejemplo, extracción no formal, por decirlo, para no clasificar sin ser juez, de la cobertura superficial de la turba, en este caso del musgo sphagnum, y sobre todo en zonas donde está entrando la población, es decir, en zonas donde se están haciendo caminos nuevos, donde están haciendo celoteos nuevos. Vimos un incremento importante, una actividad muy importante de extracción de turba no formal o no manejada.
Y también reconocimiento de otros tipos de amenazas, como por ejemplo la presencia de especies invasoras como el castor, que tienen una capacidad transformadora del ecosistema extremadamente elevada y mucho más rápida que la capacidad de adaptación de los ecosistemas. Este terreno también permitió la generación de una base de datos de más de 900 sitios de validación y también nos permitió el levantamiento por fotogrametría de ortofotografías con dron de alta resolución, 3 centímetros, 14 centímetros en elevación, que también nos permitieron en el terreno, en el gabinete, generar mejores delimitaciones a la hora de generar una base de datos para entrenar nuestro modelo. Y a nivel de las imágenes de Sentinel-2, apostamos por usar todo lo que había. Usamos todas las imágenes, aunque tuviesen un solo píxel sin nubes, pasado por distintos filtros y máscaras de nubes, tratando de construir los mosaicos más completos posibles de la región libre de artefactos o nubosidad. Y de nieve, por supuesto. Y aquí, bueno, se puede observar que desde el 2018 hasta el presente logramos las mejores coberturas, cercanas al 100% algunas, otras más cercanas al 80%. Y bueno, esto, como les mencionaba, por temas de cenit, del ángulo solar y de la nieve, entre noviembre y marzo de cada año. Y a nivel de predictores, bueno, generamos predictores directos, es decir, las bandas de la información satelital. También generamos índices, ya que la parte visible del ojo humano, el azul, el verde, el rojo, son altamente susceptibles también al componente atmosférico. Entonces tratamos de evitar su uso directo y usarlo a través de índices normalizados, incorporando también la información de la topografía a través del modelo digital de elevación. Y con esto, teniendo estos mosaicos, nos dispusimos a la generación de un dataset de entrenamiento que estuviese balanceado por los distintos tipos climáticos de la región. Aquí usamos en particular los distritos agroclimáticos de Agrimed, generados en el 2017, Agrimed, un centro de la Universidad de Chile, que es la forma más desagregada que pudimos encontrar del territorio. Y sobre estas generamos parcelas aleatorias, sobre las cuales se generó un algoritmo de segmentación no supervisado, que lo que nos hace es tomar un cuadrado o una zona geográfica muy concreta y en base a la distribución de los distintos componentes de la imagen satelital, generar parcelas, que son las que se ven a la derecha. Estas parcelas están libres de información, son solamente marcos vectoriales, que después fueron etiquetados. ¿Cómo los etiquetamos? A través de un panel de expertos. Aquí, bueno, una foto del equipo, a quien aprovecho de agradecer, al equipo de geomática del Copernicus LAC, y que tomando imágenes de alta resolución, criterio experto y discusión, además de la información levantada en terreno, se generó una base de datos etiquetada que nos permitía después entrenar distintos modelos. Básicamente, a grandes rasgos, esta base de datos supera el 1.000.000 de registros. Suena harto, pero nunca es suficiente, y vamos a ver después que esto también tiene ciertas debilidades, sin embargo es un gran esfuerzo. Y con esto lo que hicimos fue entrenar distintos modelos y comparar sus desempeños. Usamos la comparación de todos los modelos que pudimos correr en nuestra infraestructura, ya sean modelos basados en árboles de decisión, modelos basados en máquinas de soporte vectorial, en distribución estadística de distinto tipo, de gradientes, y lo que hicimos fue seleccionar el que tenía el mejor desempeño en todas sus métricas. Y ahí, bueno, el que seleccionamos fue un modelo que es un ensamble de modelos que se llama de árboles extremadamente aleatorizados, que justamente tiene un montón de ventajas. Frente al ruido es muy robusto, es capaz de manejar muchas variables, maneja la colinearidad entre las variables, por lo tanto también hay una preocupación menos ahí. Generaliza mejor que otros modelos basados en árboles de decisión, es decir, si bien hay árboles que, por ejemplo, Decision Tree, que está ahí en el tercer lugar, tiene buenas métricas, también tiende al sobreajuste, y este modelo es un poco más fuerte en este tipo de contextos. Lo que hicimos después fue, este mismo modelo, que ya está optimizado básicamente, es la mejor forma de responder a los datos con el que se entrenó, lo redujimos, lo simplificamos, y esta simplificación lo que busca es también, si bien hay una pérdida relativa de precisión, aumenta la capacidad de predicción cuando nos salimos de los datos de entrenamiento. Y eso es sumamente importante para no engañarnos entre nosotros y decir, bueno, los datos se responden bien a sí mismos, pero cuando vemos la predicción nos dice otra cosa. Entonces hicimos esta pequeña reducción y aquí se puede ver cómo en base a un dataset de validación se acompañan las curvas alcanzando
en general métricas sobre el 90% en todos los casos. Y bueno, este es el producto. Son las clases por año. Obviamente, como en 2015 la observación de Sentinel-2 era muy parcial, tenemos una cobertura menor y llegamos a coberturas mayores a medida que nos acercamos al presente. Y a la derecha les muestro la moda de todos los productos. Y esto está acompañado naturalmente con herramientas para el usuario. Y aquí, bueno, un agradecimiento especial al equipo de TI del Centro Copernicus que estuvo trabajando durante todo este proceso también la implementación de esta solución, que nos provee de varias cosas. Por un lado, del lado del servidor, del lado no de lo que ve el usuario. Tenemos una automatización anual, es decir, todos los años, después de transcurrido todos los periodos estivales, este sistema sin intervención del usuario se va a actualizar y va a mostrar una información del año que recién pasó y en el fondo permitiendo el monitoreo y la presencia de insumos constantes para los distintos usuarios que les interese desde el punto de vista de los estudios, desde la toma de decisiones, desde la evaluación de recursos naturales, evaluación de proyectos de inversión, etc. Y que sea interoperable, es decir, esto también a través de distintos protocolos puede ser ingestado a través de distintos sistemas de distintas instituciones. Y del lado del usuario, de los que estamos acá, bueno, naturalmente, de libre acceso. Al final de la presentación les voy a transmitir el código QR para que puedan acceder al sistema y con capacidades de interacción con los datos. ¿Qué capacidad de interacción? Bueno, seleccionar ya sea la clase que uno quiera revisar, mostrar la opacidad para verlo con respecto al mapa de fondo, cambiar los años. También tenemos la capacidad de acercarnos a un lugar a través de coordenadas. Por ejemplo, tengo un proyecto de inversión que sé que lo quiero hacer en esta zona, por lo tanto, bueno, hacer una revisión rápida de la información que hay en el terreno a través de ingesta de coordenadas, o buscar por un nombre típico, por ejemplo, una toponimia de un caserío, de un pueblo, y usamos las distintas bases de datos para generar una toponimia completa y desagregada de la región. También la capacidad de consultar, cliqueando, la coordenada del píxel que estoy cliqueando, ya sea para extraer la clase, así como también extraer la toponimia del lugar. Y bueno, además que se dispone de un pequeño documento que le hemos llamado resumen ejecutivo, que permite al usuario también entender los límites de los datos que estamos mostrando. La capacidad de subir archivos vectoriales para contrastarlos en el contexto de los mapas de uso de suelo. Y la capacidad de descargar la información. Aquí, bueno, se puede descargar la información ya sea toda la información o también en el polígono que el usuario dibuje para no llenar su disco duro. También con la capacidad de seleccionar las clases, con la capacidad de seleccionar el año de interés y se descarga un GeoTIFF que es interoperable con la mayoría de los sistemas de información geográfica. Y bueno, un medio de contacto. Lo importante también es que esto es para una comunidad que está continuamente mejorando la información y aquí también se van a recibir dudas y sugerencias en el contexto de posibles mejoras que se pueden hacer. Y esta es la parte que a mí al menos más me entusiasma, que es la capacidad también de transparentar todo lo que hicimos a través de un paquete de replicabilidad, que lo que nos permite, que le va a permitir a los usuarios, esto va a estar en los próximos días en el portal, descargar no solamente las imágenes, sino también descargar los códigos, descargar los datos de entrenamiento que nosotros generamos, descargar los módulos para entrenar algoritmos, el modelo en sí, que es la versión 25, después de la serie de iteraciones que hemos realizado, y por lo tanto también en un entorno local, institucional, hacer nuevas modelaciones, quizás incorporando datos adicionales a los que nosotros usamos y generando mejores productos y que ojalá también los compartan. Y bueno, sobre algunas reflexiones finales sobre los resultados, bueno, comentarles que acá están los humedales en una moda de los últimos 5 años y donde tenemos, bueno, ahí se puede ver el mapeo de las turberas y las vegas clasificadas. Y comentarles que, bueno, el resultado que obtuvimos fue un entorno de 7.000, casi 7.500 kilómetros cuadrados de turbera en sus distintas tipologías, lo que es muy distinto a distintos inventarios que se han generado en el tiempo. Aquí pongo un ejemplo, que es un ejemplo de 2005, actualizado en 2015 por el INEA, donde se habla de 22.000 kilómetros cuadrados de turbera.
en base a la validación de sitio y recopilación de cartografías históricas. Naturalmente, como se puede ver aquí, esto se hizo con imágenes satelitales y otros insumos, y esto tiene obviamente insumos distintos a los que usamos nosotros, por una situación más bien tecnológica. Las imágenes que hay hoy día son distintas a las imágenes que habían antes. Sin embargo, no nos sorprende tanto también por distintas razones. Una, los modelos de clasificación de usos de suelo tienen el desafío de ver lo que hay debajo de lo primero que es el satélite. Es decir, cuando hay superficies arbustivas, naturalmente hay cosas que no se pueden ver hacia abajo del dosel, y eso probablemente también incide en lo que estamos midiendo, y es lo que se ve cuando uno hace un poco de zoom a ciertas cartografías. Y también que los esfuerzos históricos también sobredimensionaban desde el punto de vista de que no tenían la capacidad de ver todos estos insumos con insumos remotos, y por lo tanto usaban modelos más bien asociados a predicciones climáticas. Es decir, si hay tanta precipitación, si hay tanta época de lluvia, tanta temperatura, probablemente aquí hay turberas. Entonces, distintas aproximaciones nos llevan a distintos resultados, y la idea es que estos números se empiecen a acercar. Y bueno, ahí para cerrar también con las limitaciones, decirles que esto no es un producto acabado, no tenemos esa pretensión, sino que sea un insumo adicional a una mejor comprensión de nuestros ecosistemas, donde en este caso nosotros consideramos que probablemente hay subestimaciones de coberturas, y sobre todo en el territorio insular, que es justamente el territorio que no visitamos y por lo tanto los datos de terrenos donde tienen mayor debilidad. Que es básicamente lo que pongo al final, que es este sesgo espacial importante a la hora de correr estos modelos. Por lo tanto, cualquier proyecto que tenga la capacidad de generar nueva información puede tomar estos modelos y generar mejores ajustes con respecto a la realidad. Y bueno, para cerrar con algunos desafíos, la comunidad científica, la comunidad de funcionarios públicos que tocan el tema turbera, saben lo difícil que es definir las turberas, y por lo mismo, mejores datos y mejores mapeos también dependen de que empecemos a tener convergencia en las definiciones de la turbera, cuándo es turbera, cuándo no es turbera. Aquí le muestro una turbera que está casi a 100 grados a 100% de inclinación, y por lo tanto entra dentro de este marco de las turberas polémicas. Y mejores definiciones nos van a llevar a tomar mejores decisiones. Un tema importante aquí es que los vacíos de información están dados por la nubosidad. Hay muchos algoritmos para la eliminación o enmascaramiento de nubes. Sin embargo, aún el estado del arte es insuficiente a este respecto, sobre todo en regiones muy complicadas como los bosques tropicales nublados y la Patagonia en el caso de Sudamérica. Existe la posibilidad de generar mejores mapas incorporando la fusión de distintos insumos satelitales. Recientemente, esto fue hace pocos meses, se lanzó, por ejemplo, la colección de datos armonizados entre la misión Landsat de la USGS de Estados Unidos y Sentinel-2 del programa Copernicus, que lo que permite es, con ciertas limitaciones que siempre hay que ir estudiando con cuidado, hacer un registro desde 1985 hasta el presente, transformándose en este caso ya en la serie de datos más robusta de lo que tenemos en la Tierra a nivel de observación de la Tierra. Incorporar información de radar era importante, sin embargo tenía limitaciones en el contexto de estudio, y ahora con el reciente lanzamiento y operación en marzo del Sentinel-1C, esto se puede retomar. Obviamente no en el marco de lo que tenía este proyecto por límites temporales, pero sí en experiencias futuras. Y las nuevas misiones, por ejemplo, Biomass, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, que es una banda P distinta a lo que hacía Sentinel-1, también vuelve a ser sumamente útil. Es la primera vez que la comunidad de usuarios no militares va a tener información de banda P en el mundo, y por lo tanto hay mucha ciencia por hacer al respecto, y que justamente, como decía el profesor, tenemos la capacidad con esto de ver bajo el dosel, ver mejor la humedad y ver otros atributos de la señal. La banda L, a través de una misión de la NASA con la Agencia Espacial India, que es la NISAR de banda L, que es otra banda que está entre medio de la banda C y la banda P, que también tiene grandes capacidades y que debería estar en órbita este año. También se vuelve muy útil en estudios futuros. Ahí se puede ver la capacidad de penetración de distintas frecuencias de radar respecto al dosel,
y abajo un experimento a través de un dron, un avión de la NASA que buscaba justamente ver las oportunidades del uso combinado de distintas frecuencias de radar. Y a mi juicio, lo más importante, más y mejores datos de entrenamiento. Aquí se puede ver la curva de aprendizaje de nuestro modelo y se puede observar que si bien alcanzamos métricas elevadas respecto a sí mismas, no son curvas que se aplanen. Es decir, son curvas que tienen un espacio de aprendizaje mayor. Esto en términos muy simples, yo sé que hay muchos profesores que aquí van a decir, bueno, discutible. Pero la conclusión nuestra fue esa, que hay un espacio de mejora, que 1 millón de datos es extremadamente elevado, pero no necesariamente suficiente. Y por último, agradecimientos a particular a la Fundación WCS, que bueno, están presentes acá también, así que muchas gracias también por todo el apoyo que nos brindaron y en particular con el apoyo que nos brindaron en terreno, donde pudimos visitar las instalaciones del Parque Caruquinca, nos dieron los sitios de muestreo que ellos consideraron más interesantes a partir de su propia experiencia y fue extremadamente útil para nosotros, sobre todo en un territorio que está lleno de cercos. Así que justamente por lo mismo les agradecemos enormemente el esfuerzo y el recibimiento. Y también nuevamente a WCS y también a la Subsecretaría de Medio Ambiente que nos invitaron al taller de expertos y expertas en turberas, que se llevó a cabo en enero del presente año, donde pudimos también comprender la visión no solamente de los documentos que encontrábamos, sino también de la comunidad académica, de muchísimas universidades, muchos expertos, también de servicio público, y que nos contaban también cómo ellos veían este problema. Así que si bien no era el objeto del encuentro, dotarnos de información, agradecemos mucho el espacio y también la capacidad o la oportunidad también de nosotros compartir estos productos con ustedes. Y bueno, finalmente muchas gracias. Espero haber dejado a la mayoría contentos. Aquí está el link y también un código QR para que puedan acceder al sistema. Espero no se ponga lento si todos ingresan al mismo tiempo. Esperamos comprensión de su parte si es el caso. Agradecemos a Ariel por su presentación y aprovechamos esta instancia para saludar especialmente al equipo que hizo posible esta plataforma. Ariel Russell, Sebastián Landeros, Ariel Béjar, Boris Leighton, Francisco Núñez, Carla Sepúlveda, al equipo de TI de Copernicus Lab Chile, al Laboratorio de Geomática CMM y a los equipos del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía de Chile. Un gran aplauso para ellos, por favor. Para finalizar, queremos anunciar a la comunidad que desde este momento el servicio ya se encuentra disponible en la web del proyecto, turberas.cmm.uchile.cl. Invitamos a los presentes a realizar sus preguntas. Les invitamos a levantar la mano para que podamos acercarle el micrófono con preguntas breves y concisas, por favor. Ariel, nos conocimos justamente en el Cerro San Cristóbal. Mira, tú lo mencionaste, pero me interesaría que profundizaras un poco de acuerdo a lo que conversamos también, la importancia del trabajo de terreno para validar, digamos, esta metodología. Primero que todo, felicito lo que ustedes han hecho, es una gran contribución y creo que es un aporte innovador justamente a quienes sobre todo trabajan en el tema naturalístico, ¿no? Y creo que eso es importante. Ahora, me interesaría ver, digamos, no solamente el tema puntual de la validación, sino que también la parte logística para llegar a algunos lugares, más allá de lo que tú planteas en relación a el tema de las islas, digamos, que tú pudiste recorrer. No sé si juntamos preguntas o vamos una por una. Ya, súper. Bueno,
Un gusto vernos de nuevo. Sí, efectivamente, para nosotros determinante fue ir a terreno. O sea, sin esa actividad el producto sería totalmente distinto. Y no solamente por la capacidad que tenemos de generar puntos de entrenamiento, sino para entender las dinámicas específicas del terreno. Por ejemplo, uno de los desafíos que nosotros habíamos considerado inicialmente era investigar la presencia de turba bajo el dosel, en particular de los bosques. Es decir, teníamos estos grandes cúmulos de turba muy visibles, muy fáciles de fotointerpretar, pero no sabíamos qué pasaba en los bordes. Y eso es algo que en el terreno pudimos constatar que, a diferencia de otras zonas de Chile, por ejemplo, en el contexto de Chiloé, en el contexto de Turbera en la región de los lagos, quizás no era tan problemático. Pero naturalmente eso justamente es totalmente dependiente de nuestra capacidad de conocer estos ecosistemas y por lo mismo lo que ocurre hoy día en el territorio que no fue visitado en terreno, para nosotros es una brecha importante a la hora de decir, bueno, este es el inventario real, el inventario más o menos sólido de turberas, y por lo mismo el desafío ahí es justamente visitar estas zonas, ya no solamente pensando en ver qué cobertura existe, sino cuáles son las características de la misma, la profundidad de la turba, la composición florística de la turba o de lo que está encima de la turba, la dinámica hídrica también que ocurre dentro de estos sistemas, porque naturalmente la estructura hídrica también define bastante su vulnerabilidad frente a cambio en el régimen de precipitación, cambio en el régimen hídrico, ya sea por intervenciones artificiales, etc. Y en particular, el desafío es logístico, el desafío es costoso. Arrendar una embarcación es muy distinto a arrendar un auto y obviamente también requiere no solamente la capacidad de poner dinero en mejores datos de terreno, sino también en las gestiones con los administradores de estas zonas insulares. Por ejemplo, en este caso, la mayor parte del territorio insular de la región de Magallanes corresponde al SNASP, y por lo tanto, ahí está la gestión que se tiene que hacer con los administradores de las áreas protegidas y usar el conocimiento local de justamente aquellas personas que llevan años viviendo ahí, que son los mismos guardaparques que probablemente son un tesoro humano vivo desde el punto de vista del conocimiento de las turberas en esa zona. Muchas gracias, Ariel, por la presentación. Tengo una pregunta más bien de tipo logística. Dado que los ecosistemas como las turberas no respetan los límites geográficos, entonces, y dado que la mayor parte de la población en esta zona de interés vive en el territorio argentino, ¿hay algún plan para extender este mapa de vegetación hacia la Argentina, hacia en particular la provincia Tierra del Fuego? Y muchas gracias por la pregunta. Si bien considero relevante tu pregunta, no tengo la información ni la autoridad para responderla. Y obviamente el interés por parte de quienes trabajamos en esto yo creo que es mayúsculo. Hay algunos estudios de turberas en la región de Magallanes que también consideran el territorio argentino y justamente hay una existencia de turberas importante, hay experiencias con sensores remotos justamente sobre el territorio argentino debido a que existe información satelital que es propia de ellos, como los satélites de banda L de la CONAE. Por lo tanto, también hay una experiencia súper atractiva para hacer una gestión integrada de recursos hídricos, naturalmente siempre vinculado también a los desafíos de la gestión transfronteriza de los mismos. Es un tema que naturalmente no se puede resolver solo desde la academia, hay todo un tema diplomático detrás, pero por lo menos yo entiendo que hay mucha gente muy interesada. Sí, Francisco, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con la Universidad del Sur, que está en Ushuaia justamente, y con la gente del CONICET. Obtuvimos datos de los satélites argentinos que son en banda L. Son muy interesantes también por el tema de humedad y ese tipo de cosas. Hicimos experimentos, de hecho se hizo una memoria con eso, y yo creo que el espíritu está. Hay que buscar cómo juntarlo, porque obviamente agregar los satélites argentinos también sería un desafío súper importante. La gente de la CONADE está interesada. Hay que buscar la forma de gestionar el proyecto, pero es muy relevante, sí.
Le voy a robar la palabra a la Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, Ariel, también. Nos conocimos también en el taller de expertos en enero, así que estaba completamente a la espera de los resultados de este trabajo. Los felicito, un muy buen trabajo, tremendamente necesario para nuestro país, de cara a todo lo que implica la conservación de humedales, pero también la importancia que tienen esto en el marco del cambio climático y almacenamiento de carbono. Entonces, tengo dos preguntas asociadas a eso. La primera es que si está, bueno, con todos los recursos tecnológicos y la información que ustedes levantaron, la posibilidad, obviamente, además de evaluar la presencia y los tipos, también el contenido de carbono y el almacenamiento de agua, porque obviamente en este contexto de cambio climático y cambio de uso de suelo es tremendamente relevante evaluar ese tipo de aspectos también de estos humedales. Y por otro lado, ya al ámbito aplicabilidad o extensión de este proyecto a nivel temporal y territorial, ¿cuáles son los costos asociados? Y, o sea, si se puede saber, o no, si no, bueno, ahí lo conversamos después. Pero para mantenerlo, digamos, a largo plazo en la región y quizás expandirlo a otras regiones, porque también un problema que tenemos, que como ustedes también sabrán, hay varios inventarios de humedales y turberas, y la diferencia entre ellos es bastante grande, y cuando pasa el tiempo de una a otra, parece que a veces han mantenido metodologías similares y llegan a resultados distintos. Entonces creo que es importante ahí tener algo unificado, y ya que el resultado de ustedes es tan bueno, ver la posibilidad obviamente de expandirlo al resto del territorio. Gracias. Súper, muchas gracias, Ariel, por la pregunta. Hay distintas experiencias que han buscado generar con insumos remotos la concentración o en realidad la masa almacenada de carbono. Sin embargo, todas tienen limitaciones propias, o naturalmente hay temas relacionados a la escala de resolución espacial de los productos razonablemente posibles de construir. También están sujetos a la disponibilidad de información. Aquí un poco el problema más grande también tiene que ver con la capacidad de tener datos que nos permitan conocer la dinámica bioquímica dentro de las turberas, y bueno, un tema que tú conoces mucho mejor que yo, de hecho, de la capacidad de intercambio gaseoso y cómo eso puede ser predictor de distintas capacidades de almacenamiento o incluso emisores de gases de efecto invernadero, que también puede ser un escenario en el contexto de algún tipo de degradación. Entonces, si bien yo no te puedo dar una respuesta así como muy concreta, sí te puedo decir que hay, como todo en la vida, una comunidad académica súper activa, y la invitación a colaborar desde nosotros y hacia nosotros en la generación de productos nuevos. Y lo encadeno con lo segundo, que es la capacidad o la infraestructura necesaria para generar este tipo de productos. Si bien antes era muy difícil tener información y mostraba el esfuerzo que se hizo en línea durante el 2005 en un proceso de consultoría, donde se usaron un par de imágenes de la misión Spot, un par de imágenes de Landsat, que en ese momento eran de pago. El escenario ha cambiado mucho, y hoy día el problema no es tanto de falta de insumos, sino de capacidad de procesamiento y sobre todo de personas que estén al día con los datos, que tengan experiencia en el procesamiento de las mismas, una comunidad de usuarios más grande. Y por lo tanto ahí nosotros, al menos nuestra apuesta, es que justamente infraestructuras como el Centro de Distribución de Información de Copernicus LAC Chile permita aumentar la capacidad crítica, que no sea dependiente de, bueno, tengo que traerme toda esta cantidad de petabytes de información y estoy años trayéndomela, sino que esto ya está en nuestro entorno regional, en este caso en Santiago de Chile, y con capacidades de procesamiento. Entonces hay un poco la invitación es que desde nuestra vereda, desde Copernicus LAC Chile, podemos ofrecer infraestructura y una comunidad de ingenieros geomáticos que está tratando de estar al día todos los días de las nuevas técnicas. Eso. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes ya a todos y a todas. Paula Ott, del Ministerio de Medio Ambiente, actualmente encargada del Inventario Nacional de Humedales, que es de carácter referencial. Lo digo eso porque en un futuro el Inventario Nacional de Humedales va a estar a cargo del SBAP, que bueno, Danisa ya se tuvo que retirar, que hubiera sido interesante conocer su opinión también. Creo que lo que más rescato dentro de todos los esfuerzos que hicieron, que son súper valorables, bueno, nosotros fuimos parte igual dentro del transcurso del proyecto, invitamos a Ariel a este encuentro de expertos y expertas turberas, porque si bien hay hartas visiones, ¿verdad?, que confabulan en esta definición y estandarización de información,
hay que valorar todo lo que va mejorando, ¿verdad? En el tiempo, desde lo que se hizo INEA hace ya 20 años atrás, a lo que se está logrando tanto el esfuerzo por GIZ, ¿verdad? Y el centro, como también por el Ministerio de Medio Ambiente, que también estamos en este momento con una consultoría para identificar las turberas. Nosotros tuvimos los mismos desafíos que ustedes. Efectivamente se pudo recorrer solamente los sectores que son accesibles, y hoy en día los fiordos, que son los sectores más difíciles de poder acceder, con los que tú mencionaste, Ariel, tampoco lo logramos como solventar en esta oportunidad. Por tanto, también es un desafío a nivel país poder definir qué es lo que hay en esos ecosistemas característicos, ¿verdad?, insulares, y apuntar los esfuerzos tanto a nivel de teledetección como también en terreno. Lo que quería destacar es que esto que se ha actualizado periódicamente creo que es súper innovador. No lo había visto, al menos antes, en una plataforma, que un algoritmo pueda ir tirando y pudiendo actualizar los datos, que probablemente no sean cambios tan significativos pensando en la escala del píxel. Y ahí va mi primera pregunta. El alcance que se logró para poder definir estos polígonos, que entiendo que es un resultado vectorial, es a nivel de píxel. ¿Y cuál es la escala determinada? Esa era mi primera pregunta. La segunda es que si se pudo hacer una precisión a nivel de fotointerpretación para poder definir o poder subcategorizar lo que los ecosistemas de tundra con lo que es turbera, porque ese es como el principal desafío hoy en día, con lo que tú decías como el rango de pendiente o altitud, que hay estimaciones, ¿verdad?, de distintas academias que muestran estas definiciones, pero no sé si eso lo pudieron hacer a nivel de fotointerpretación, pensando que utilizaron imágenes ópticas. A nuestra diferencia, nosotros utilizamos imágenes de radar, porque no teníamos disponibilidad, o sea, bueno, se definió al final no utilizar radar, pero nosotros tomamos una foto. En cambio, ustedes están utilizando un compilado de imágenes para poder hacer este monitoreo. Y si es que pudieron lograr hacer alguna validación de expertos con alguien de la academia a nivel regional para poder mostrar estos puntos de control. Esa era mi principal duda, pensando en que clasificaron las turberas según tipo de vegetación, por lo que vi Sphagnum, Pulvinada, no sé si hubieron graminoides o no, pero esos son mis 4 o 5 dudas. Gracias. Ya. Me interrumpe si olvido alguna, porque empecé a olvidar el principio, pero bueno, primero rescatar sobre todo, bueno, las invitaciones, la voluntad de hacer integraciones de las distintas iniciativas. Yo creo que siempre es importante cuando desde lo público se intenta no hacer replicación de esfuerzo, y ahí, bueno, yo creo que toda sinergia siempre es súper oportuna. Así que luego de ese agradecimiento, bueno, comentarte que a nivel de las precisiones espaciales, trabajamos con píxeles de 10 metros de resolución espacial. El producto final está a esa resolución espacial, pero no es lo mismo que la escala. La escala cartográfica, naturalmente, cada píxel en sí mismo es una predicción de la clase, pero esa predicción está sujeta a ruido y está sujeta a el promedio de las distintas intensidades de la señal que recibe el sensor a lo largo de todas sus revisitas. Y la combinación de todas estas limitaciones hacen que la recomendación técnica de distintas fuentes te invite a que casi siempre usemos una ventana de 3x3, que en realidad la resolución real es de 30 por 30 metros. A la hora de tú decir, bueno, si bien tengo 3 píxeles que me dicen que es turbera, pero tengo 6 que son bosque, yo voy a decir que acá hay bosque en estos 9 píxeles. Y eso tiene que ver con un concepto que se llama unidad mínima de mapeo, unidad mínima cartografiable, que bajo recomendaciones o estándares internacionales, nosotros decimos que estamos trabajando una resolución o una escala cartográfica de 1 a 25.000 con una unidad mínima cartográfica de 900 metros cuadrados. Sin perjuicio de que lo publicamos a 10 metros. Y esto tiene que ver con que no queremos que los usuarios tengan una limitación de uso. O sea, es decir, queremos que los usuarios tengan el producto real que logramos conseguir, siempre recomendando que se use a una escala de 1 a 25.000. Entonces, un poco eso para responder la primera parte de la pregunta sobre temas de validación con expertos. En realidad fue al revés. Lo que hicimos fue tratar de asesorarnos con la expertise local para ver dónde ir. Y lo que estábamos viendo, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a los guardaparques, sobre todo de Caruquinca, de entender qué tipologías teníamos capacidades de observar y dónde ir estaba asociado a cuál clase. Aquí, obviamente, un proyecto de un año va a tener siempre limitaciones y justamente tuvimos la necesidad de tener mayor integración, sobre todo con la Universidad de Magallanes, que tuvimos algunas conversaciones, sin embargo, no tuvimos un espacio de validación que lográramos concretar.
Entonces, bajo ese punto de vista, también es una tarea más o menos pendiente, sin perjuicio de que, como fue de abajo hacia arriba también, también tenemos cierta convicción de que lo que fuimos a ver era lo que era. Y sobre las tipologías, efectivamente, usamos tipologías asociadas a la cobertura, y por lo mismo usamos las categorías de turbera esfagnosa, pulvinada y de gramíneas. Sin embargo, a la hora de evaluar el modelo, nos dimos cuenta que habían bastantes pobrezas a la hora de que el algoritmo diferenciara las subcategorías de turbera. Y por lo mismo logramos hacer dos clústeres de información. Un clúster de turberas esfagnosas, como las turberas como más fotogénicas, por decirlo de alguna forma, aquellas que tienen el esfagnum a la vista, que tiene sus colores más vivos, y luego estas que son este mosaico que mencionaba de distintas composiciones, donde es mejor publicar lo que sabemos que podemos clasificar, que era agruparlas en una sola clase. Entonces, por eso hoy día el inventario que tiene régimen anual tiene hoy día dos clases de turberas, las esfagnosas y las pupurrí, por decirlo de alguna forma. No sé si olvidé alguna pregunta. Ya, y sobre la fotointerpretación, sobre todo en la zona de tundra, efectivamente se hizo, pero con las limitaciones de no conocer el lugar. Es decir, todas estas parcelas que yo les mencionaba que fueron generadas aleatoriamente, componen todos los distritos agroclimáticos, y dentro de varios distritos agroclimáticos se encuentra el territorio de tundra. Entonces, varios de esos sitios fueron fotointerpretados, se generaron etiquetas, pero con la brecha de no haber conocido ese clima o ese tipo climático en particular. Entonces, hay también una invitación a tomar estos resultados, sobre todo en la zona de tundra, con precaución. Gracias. Una pregunta bien precisa. ¿Existe alguna iniciativa análoga o similar respecto a bosque marino? Por ejemplo, bueno, las algas son capturadoras de carbono, retienen carbono, pero hay una dinámica con otros ecosistemas de intercambio de gases. ¿Existe alguna iniciativa similar que pudiera servir a ese propósito? Súper. Bueno, el tema marino es extremadamente más complejo para mí, que tengo una experiencia más bien en superficie terrestre, pero efectivamente existen ejemplos de mapeo de bosques de algas, particularmente del güiro. Entiendo que hay un ejercicio importante de referencia global de mapeo de bosques de güiro hecho por una doctora chilena cuyo nombre no recuerdo. Alejandra Mora. Sin embargo, yo no tenía una interacción mayor con la validez o las limitaciones o las proyecciones de dicho estudio, entonces prefiero ser responsable, no hablar más allá de lo que me ha tocado revisar, pero efectivamente los sensores ópticos sobre todo tienen la capacidad de penetrar en condiciones más o menos ideales lo que pasa debajo de ciertas profundidades, y algo que hay que equilibrar muy bien en terreno, ya que en el fondo el desafío es filtrar la atmósfera. Cuando uno ve bajo el agua al ser un objeto tan negro en términos físicos, lo que tú estás viendo más que nada es atmósfera. Entonces, en la medida que tú mejoras la capacidad de tener estos procesamientos de extracción del componente atmosférico en tu reflectancia, naturalmente puedes mapear con mejor calidad lo que ocurre a ciertas profundidades del espejo de agua marino. Muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a recibir la última pregunta. Hola, Ariel, por acá. Perdón, soy David. Gracias por la nostalgia. Yo estudié ingeniería forestal aquí en la Universidad de Chile y tuve el gusto de tener una salida pedagógica a estos sitios y meterme en la turbera hasta la cabeza. Mi pregunta es más bien burda, la verdad. Cuando hacías la clasificación del clima, mencionabas una zona de clima templado. ¿Eso es por el calentamiento global? Porque yo no imaginaría que en este tipo de zona hay un clima distinto al clima frío. Y respecto al potencial que pueda tener este sistema, ¿has considerado la posibilidad de llevarlo al nivel educativo? En el fondo, utilizar esta información para actividades de aprendizaje. Súper. Respondiendo a la primera pregunta, lo que este tipo de sistemas de clasificación del clima denominan templado hace ruido para los chilenos, pero quizá en el hemisferio norte, en zonas como el norte de Europa, el norte de Norteamérica, es muy templado. Entonces, claro, la nomenclatura se hace cargo más bien de esta
cosmovisión global de los climas, para lo que para nosotros es templado no es que hoy día es que por el cambio climático sea templado, sino que en perspectiva global se determina templado. Pero son zonas de bosque naturalmente más parecido a lo que se ve en la región de Aysén que lo que se ve en el extremo sur de la región de Magallanes, está un poco en ese rango y por lo tanto también son temperaturas un poco más elevadas, con mucha influencia costera y por lo tanto con una temperatura relativamente más alta que en las zonas profundas, por ejemplo, Tierra del Fuego. Pero claro, no es templado para nosotros normalmente. Y sobre las experiencias educativas, bueno, naturalmente yo creo que una de las grandes virtudes de la información satelital es que permite democratizar una gigantesca forma de aproximar la información del mundo a los ojos de cualquiera, no solamente de una comunidad educativa, sino también de nosotros, como por ejemplo, tenemos en Chile muchas personas que no conocen el mar, muchas menos personas que conocen la Patagonia. Una forma de aproximarnos a la riqueza del territorio también es la que proveen este tipo de insumos. Entonces, si bien hoy día no se ha planteado en el marco de esta iniciativa este tipo de distribuciones, la idea es más que pertinente. Muchas gracias a todos y todas por las preguntas. Tenemos una audiencia muy entusiasta hoy y por supuesto va a haber un espacio al terminar este evento en el que podrán compartir con nuestros expositores. Antes de terminar este evento, les queremos pedir a nuestras autoridades presentes que pasen adelante para una foto oficial del evento. Y les agradecemos a nuestro público presente permanecer con nosotros unos momentos más. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado hoy en el auditorio Enrique de Tiñí de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ahora les invitamos cordialmente a los presentes a disfrutar de un cóctel preparado en el Salón Continuo. Allí estará presente todo el equipo que desarrolló este sistema para responder sus dudas e inquietudes. Muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.